Gracias, primero Alberto, por esto, porque creo que nos hace una buena introducción para todo lo que va a continuar. Y sería interesante que, por vuestra parte, fuerais haciendo ciertos paralelismos, sobre todo lo que practicáis, porque hay cosas, esa es mía, Alberto. Hay cosas que se repiten hoy día, a pesar de los distintos contextos en los que nos encontramos. Bien, la presentación que yo traigo aquí también es relativamente corta para lo que nos gustaría. Y mira que es cierto que sobre esta fuente, sobre el maestro Añasco, tenemos bastante poco, casi legendario. Tenemos una serie de noticias fundadas en dos fuentes fundamentales, como es un panegírico para hablar de él, un memorial posterior que hace referencia a él y hace una referencia muy, muy tardía a una vida desaparecida. También me parece interesante hablar del concepto de la identidad carrancista, de la chiquista o cualquier tipo de identidad relacionada con la esgrima, y para eso hacemos un estudio de caso específico de Francisco. Bien, como una pequeña introducción, sin ahondar en lo que es el método de la destreza y su creación por Jerónimo Sánchez de Carranza, con su libro de arte social de las armas y el posterior desarrollo que vendrá fundado, como ha dicho Alberto, con Luis Pacheco de Narváez. Aquí hay una suerte de personajes, algunos que se ven y otros que se leen, en los que podemos acotar a nuestro maestro Francisco Añasco. Empezamos por nuestra parte superior con el retrato de Jerónimo de Carranza, en el frontispicio de su libro de la filosofía, que le dio la estampa en 1582, aunque desde 1565, incluso algo antes, ya venía rondando Sevilla y España en general. De hecho, en los años 70 del siglo XVI ya se hablaba de la importancia de que este libro la gente lo tuviera, lo leyera por elevación social, por elevación filosófica, como decía antes Alberto, de hacer un arte, no una línea en un juego. Lo que viene a continuación son algunos de los testimonios de los pocos alumnos que tuvo realmente, ya que Carranza se movía en el círculo humanístico sevillano del siglo XVI, de Fernando de Herrera, Juan Maldara, etc. Ahí vemos a su lado a Pedro de Mesa, a continuación vemos al duque de Medina Sidonia y luego vemos al maestro Manuel Fernández, que es de los que continúa la escuela aquí, ya que Jerónimo Sánchez de Carranza y Pedro de Mesa se van a Honduras a partir de 1589, cuando lo nombran gobernador de allí, y luego pasará a Guatemala sus últimos momentos. Entonces, ¿quién queda en Sevilla? Carranza no. Carranza se crea una entidad de Carranza en torno a un solo libro, solamente parece que por el carisma, no sabemos si tenía carisma o no este hombre, pero deja un pozo importante en la ciudad que los maestros de aquí lo continúan y lo abrazan, que no eran otros maestros que los que venían de la época anterior de Francisco Román. Después de Francisco Román, que en torno a 1558 creo que fallece, sigue existiendo la esgrima. Hay otro maestro mayor, que es Benito Pérez, sigue existiendo la esgrima, y digamos que se pone de moda, por decirlo de una manera más o menos coloquial. Aquí tenemos a este Francisco Fernández, un dato que no lo tengo afianzado, sino de interrogación, que en teoría es maestro de Luis Mena de Carmona. La mayoría de vosotros conoceréis quién es Luis Mena de Carmona, maestro sevillano que se metió en un fregado, por decirlo de alguna manera, donde no debía con Luis Pacheco de Narváez. Siendo ya Luis Pacheco de Narváez un maestro mayor, bueno, quizás 2 años antes, con una carta a Portocarrero era, en el 22 creo recordar, y luego ya en el 30, 32, 33 es cuando empieza
la discusión con Pacheco, que no voy a desarrollar aquí, que Pacheco publica en el 35 su libro de Engaño y Desengaño. Básicamente criticaba lo que exponía Luis de Carmona, pero que intentaba también era defender el carrancismo y la prueba de Carranza, pareciendo que no tenía las atribuciones que podía tener Carranza ni era un digno representante real de la escuela. ¿Por qué digo esto? Porque para eso en realidad estaba Francisco de Añasco. Alumno supuestamente de Luis de Carmona, por los testimonios que he dicho que tenemos, y a su vez, que ya hablaremos al final de esta presentación, Baltasar de los Reyes y abajo como de los alumnos suyos, que eran Juan Ignacio de las Muñecas, Juan Montaño y Jerónimo Salvador de Araujo, que fueron los que a la muerte de Añasco promocionan un panegírico en su honor, que consiguen que Cipriano de Alberto, que era un capitán, era militar, hijo de un ministro de la Casa de Contratación, es decir, de donde estamos ahora, que al lado estaba la Casa de Contratación, en el origen de la Casa de Contratación, consiguieron que fuera mencionado. Pongo aquí esta fecha de 1665 como fecha límite extrema, primero, de que el panegírico tiene que ser a partir de esa fecha, con una serie de motivos en los que sabemos que nombran a este hombre ministro de la Casa de Contratación, y sabemos que Añasco es coetáneo a Pacheco de Narváez, pero algo más joven, por lo tanto, entonces, en torno a esta fecha, tiene que ser, a partir de esta fecha, tiene que ser el panegírico que decía. Como veían en el subtítulo de la presentación, hablaba de la fama de Don Francisco y de sus discípulos. Aquí me he permitido hacer un pequeño pastiche entre una representación de la fama alada con sus trompetas y abajo la representación de un libro de Agosto en el que se ve un maestro y un discípulo. El eje en torno al maestro y el eje en torno al discípulo que hay con la escuela y la doctrina de Añasco es importante, ¿no? Bueno, leen lo que pone ahí, ¿no? Todo parece que estamos haciendo un homenaje a Añasco, que pone que campea en el firmamento de la veneración, la luz de la fama de Don Francisco de Añasco y sus discípulos, que entraron más de evento, cuando más muertos resucitan a eternidad. Debemos volver hacia él, un héroe, por espejos donde nuestras acciones se pudiesen y nuestros errores se enmendasen, dechado de los valientes, pauta de los científicos, ejemplar de los cortesanos, para ser maravilla de la doctrina de Carranza, siguiendo sus preceptos y defendiendo sus proposiciones con toda energía y con más geométrico y aritmético que fue. A nuestra doctrina, cuyo ser dio doctrina de Carranza, cuyo conocimiento perfeccionó ingeniosamente Francisco Añasco, cuyo decoro mantiene valerosamente Baltasar de los Reyes. Como aquí, tres pequeñas columnitas, en orden dórico, porque decían que en el alcázar de la destreza, ellos eran sus tres pilares, sus tres columnas. Carranza, Añasco, y en el contexto en el que se hace este panegírico, Baltasar de los Reyes, hijo, probablemente, como defensor de la escuela de Carranza, de la doctrina de Carranza, aunque en mi teoría siempre digo que es velado, porque en realidad están defendiendo la escuela añasquina, es decir, la escuela de sus maestros, la que ellos hacen, porque igual que nosotros no hacemos la de Carranza, ellos no hacen lo de Carranza. ¿Por qué? Porque su maestro era Añasco y no conocían en vida a Carranza. Lo único que hacían era mantener, por una serie de privilegios, una serie de tradiciones que sabemos que aquí en Sevilla arreglan con bastante más profundidad, quizás en otros sitios, a veces para bien, a veces para mal, y eso es lo que sucedía entonces. Pero siguen escudándose en esa tradición próxima, lejana, de Carranza, pero a través de la figura de Añasco. Añasco tenía que ser figura porque era un buen tapón para cualquier otra manifestación que no fuera la de su doctrina. No quiere decir que no había otra gente que hacía esgrima. Carrancista es pachequista. Eso es la identidad. Yo digo, voy a ser carrancista. Y soy carrancista por autointitulación, pero en realidad es bastante complicado hacer eso. Es escribirse a una identidad porque no puedes decir que es pachequista. Es cierto que la importancia de Pacheco es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque él es maestro mayor y él consigue, como decía antes Alberto, y nos daba la noticia, instaurar y afianzar un método práctico
común. Entonces al final acaba llevando a todo el mundo hacia el mismo sitio. Quieras o no lo quieras, y ni siquiera creo yo que debe ser pachequista, no, es verdadera destreza. La verdadera destreza es un método de esgrima con una serie de escuelas que puede desarrollar distintos maestros. Esa doctrina del propio maestro Añasco tenemos muy poco. O sea, en un panegírico y en un memorial se hacen algunas referencias esgrimísticas, pero no tenemos constancia de que dejara escrito el tratado, como otros muchos maestros que tampoco dejaron escrito ningún tratado, y en el que, bueno, pues nos da algunas notas de su valía, de su fama, como decía antes, y que el que entienda, el que sepa algo de esgrima, pues puede, entre líneas, sacar algo, pero evidentemente es práctico y poco. Como veis, habla de los méritos que tiene cómo maneja la daga y cómo maneja la espada, ¿no? El uso de su espada sea muy filigrana, diciéndose el nombre del autor hasta lo argentado. Precioso, pero fino en su práctica, pero no habla en profundidad de mucho más, ¿no? Aquí hace un párrafo que mezcla como toda la esgrima en un solo párrafo, ¿no? Cómo se empuña la espada, cómo se mete el dedo, que se hace con mucha terminología común de esa destreza, que, por ejemplo, la espada contraria con atajos objetivo o privativo, salir del círculo, dividir el tajo y aplicar la daga arriba y abajo. Esto dicho así, lo puede decir cualquiera, porque se puede relativizar, el que lo entienda, pues puede sacar algo, pero sabe que es un compendio de acciones más o menos asociadas. Dentro de este panegírico tiene una serie de cosas que son muy interesantes, porque habla también un poco de ese concepto cultural, contextual, de la esgrima del momento. Y la esgrima se hacía en las salas y también se hacía en las plazas públicas. Antes hemos hablado de los palenques en los que se ponían las armas en el suelo y se realizaban las levadas, que se llamaban coger la espada del suelo, que el maestro te daba pie a que empezara el batallar dentro de ese juego. Y en esta fuente pones habla de varios desafíos anecdóticos en los que se habla, por ejemplo, de que contra un maestro, el maestro Añasco asaltó sentado, porque el otro maestro venía ciertamente lesionado y dijo, bueno, pues yo se de ventaja estamos sentados. O a otro que fueron a buscarlo por una riña, su hija le bajó el montante para que se pegaran eran varios, entonces con una espada solo no podía, pero le bajó una espada grande, un montante para que intentara pegarse con ellos y luego acuchillarse por el suelo. Otro era un guapo, un valentón, un guapo que quería reñir con dos, y el maestro Añasco le decía que no. Se conchavó con uno de los niños que estaba en la sala para que le tirara unos garbanzos, y mientras el otro le tiraba los garbanzos, pues el maestro Añasco le daba un golpe en la cara, le señalaba la cara, poniendo al manifiesto la imposibilidad de asaltar con dos al mismo tiempo. Una que me gusta mucho, ¿no? La de el contra Bartolomé Correa, que se iban a pelear, de verdad, y cuando el maestro Añasco con propiedad se enfrentaba a Bartolomé Correa con un estadio de él, cuando él se acercaba, el otro reculaba. Y cuando él reculó dos veces, le vino a decir un compás atrás de defensa, pues no, si quieres pelearte te mantienes, si no quieres pelearte te vas. Entonces, bueno, básicamente es anecdótico, por eso creo que es interesante poner estos detalles de estas imágenes de cuadros anónimos de vistas de Sevilla, en las que la Alameda del Hércules, en este caso, aparecen ahí varios, parece que hacen una riña bastante más popular que nada relativamente mítico. Hablaba también de la importancia de Francisco Añasco como pilar, ahí habla de una comunidad, el pilar que mantiene esa destreza en comparación de la oposición que hay también en el contexto de Sevilla en un cierto declive y Madrid y la Bella Corte con un auge y una serie también de elementos sociales de la aristocracia de la Casa de los Guzmanes mayores y la Casa de los Guzmanes menores, que tiene su asunto en la esgrima. ¿Por qué? Porque, como decía Alberto,
los maestros eran maestros de la nobleza. Entonces, los maestros sevillanos eran maestros de los que nace la secesión aquí en Sevilla, en Maqueda de Ayamonte y de Medina Sidonia, y Pacheco de Narváez, son miembros de la órbita de los Juanes Mayores, de Conde Duque y demás en la corte. Aún así, Francisco de Añasco contaba con el beneplácito de Luis Pacheco de Narváez, porque incluso intentó darle un título de maestro nuevo oficial a partir de 1625 tenían que examinarse, pero él decía que no, que así por correo, que no, que si tenía aquí en Sevilla, pues lo intentaría, pero que no creía en ese, que estimaba lo que sé, pero que no era su punto tener título sin examinarse, en algo que ya hacía, en este caso. Bueno, eso vuelve a hablar de los conceptos de identidad y de defensa de qué es lo que hace esa esgrima, siendo destrezas, siendo varias destrezas. En el desarrollo de esos encuentros, de otros pechetistas que también, no solo de la ciudad, cito aquí dos ajenos a la ciudad, como Juan de Mendoza, que fue maestro de Juan de Austria en la corte, y habla que vino a Sevilla y vino a ver a Añasco también, que siempre tenían cierto respeto cuando venían, cierto no, mucho respeto cuando venían aquí y venían a verlo, se encontraban. Y creo que es algo importante para entender esa fuerza que tenía que tener este maestro. Igual que Pedro de Toledo, que realmente es lo que nosotros venimos casi a emular en el desarrollo de esta actividad y lo que vamos a hacer mañana. Como unos maestros madrileños vienen a Sevilla y se encuentran felices graciosamente con unos maestros sevillanos, con unos practicantes sevillanos, para hacer destreza con puntos en común siendo escuelas distintas. Porque aquí habla bueno, que Pedro Toledo también es chiquista, además de alumno de las de Rueda, de Pacheco de Narváez, vino hacia aquí y tuvo, como dice, no era de competencia, sino realizar los armamentos con la espada en un enfrentamiento amistoso. Para concluir, una fecha en la que hay un punto importante de inflexión, que es 1675, cuando los maestros carrancistas que tenían sala aquí, en esta casa, probablemente en las estancias que dan al los jardines, lo que es el jardín gótico, puede ser, por los datos que tenemos, el alcaide de entonces los echa porque decían, negaban también, que rompían el suelo y maltrataban el espacio, pero en realidad también por algo más importante que viene a ser por la denuncia que hace Francisco de Rojas, maestro pacifista sevillano, que defiende la doctrina y defiende la oficialidad de la corona, en la que no se aprovechaban, digamos, una manga ancha, estos maestros carrancistas, le parece bien. Los denuncian, los meten en la cárcel, los echan de aquí. Por lo tanto, podemos hablar de un fin, no de las personas, pero sí del concepto y de la defensa de la clima carrancista. Luego, en esta fecha, tenemos para mí muchos, pueden ser 3 testimonios de documentos de archivo en los que puede aparecer maestros que solicitan cartas de examen, solicitan unas licencias para ejercer como maestros del nuevo método de la destreza. Viene a hablar del nuevo método que viene siendo desde 1620 y tanto, como hemos dicho, ¿no? Aquí, en este memorial, que elevan Baltasar de los Reyes como defensor de la doctrina añasquina y carrancista en Sevilla, y García de Piña, que elevan al cabildo quejándose de esta situación, rememoran cómo en la época de Felipe IV, transformado en la época de Añasco, tenían un privilegio para poder ejercer esa escuela con la licencia directa del propio cabildo, ¿no? Y como imagen contextual, como también un momento de conclusión del tratado de compendio de la destreza de las armas de Francisco Antonio de Pesca, del que ahora nos hablará extensamente el maestro Carlos. Muchas gracias.